tengo delante al excelentísimo señor, el general de división, don Jaime Íñiguez Andrade, al excelentísimo señor, el general de brigada, don Vicente Bataller Alventosa, y al excelentísimo señor, el coronel, don Joaquín Moreno Molero. ¿Cuántos años de su vida le han dedicado a estas unidades? Yo prácticamente la mitad de mis años de servicio activo he estado en unidades de operaciones especiales, en todos los empleos excepto en el empleo de comandante. Pues obviamente significa mucho. Media vida dentro de una profesión que te encanta y que amas, una parte específica que amas todavía un poquito más. Y entonces para mí desde luego es una satisfacción poder haber dedicado tanto tiempo a las unidades de operaciones especiales, pero no soy el que más, de mucho menos. Tuve la ocasión de estar aquí de coronel segundo jefe del mando de operaciones especiales. O sea que prácticamente la boina verde la ha llevado de teniente haciendo el curso, de capitán en 2 ocasiones, de comandante, teniente coronel y de coronel. De los 40 años desde que salí de la academia, pues he servido 33 años. Entonces, pues, ¿qué es lo que representa mi vida? ¿Y qué representa para ustedes un militar del mando de operaciones? ¿Qué lo hace distinto a un militar de otra unidad? Todos tienen lo que decía antes, un espíritu común, el espíritu de la boina verde, del machete, que les aúna a todos, ¿no? Eran especiales, porque venía sin pedir nada a cambio. Su único objetivo era tener la boina verde y una vez que se la ganaban, mantenerla dignamente, la boina verde, porque uno de los peores castigos que había para un guerrillero era quitarle la boina verde. Y para despedir esta mesa sería la pregunta del millón, en que el coronel ya la introdujo al principio, que es: ¿cualquiera puede ser militar? Por cierto, antes de empezar el podcast, me gustaría darle las gracias a la Federación de Veteranos Boinas Verdes, que por cierto, este año par se celebra el Día del Veterano, un reencuentro indispensable para todos aquellos que han sido o son guerrilleros boinas verdes. Te dejo más info abajo en la descripción, échale un vistazo porque va a ser increíble. Continuemos con el podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Creo que lo que estamos grabando hoy es único en internet, no se había hecho antes. Y es que tengo a 3 personas que han entregado muchísimos años de su vida al ejército y especialmente también a las operaciones especiales, entre otras unidades. Hoy tengo delante, en primer lugar, al excelentísimo señor, el general de división, don Jaime Íñiguez Andrade. Muchas gracias por venir, mi general. No, muchas gracias a vosotros. Al excelentísimo señor, el general de brigada, don Vicente Bataller Alventosa. Gracias. Muchísimas gracias por venir también, mi general. Y al excelentísimo señor, el coronel, don Joaquín Moreno Molero. Muchísimas gracias, mi coronel, por venir. O sea, hoy tengo delante y a mi lado auténticos profesionales en el sector. Hablo de muchos años dedicados al empleo de las armas, a las Fuerzas Armadas y operaciones especiales. Pero una pregunta por la que me parece obligatorio empezar es realmente qué significan las operaciones especiales para ustedes y qué son realmente y un poquito la evolución de dónde vienen. Mismamente, por ejemplo, me parece que el general Bataller me puede aportar un poco de luz a esta pregunta. Las operaciones especiales, como su propio nombre indica, son en general aquellas que las unidades normales no pueden llevar a cabo, bien por la preparación que exigen a sus miembros, a los soldados y mandos de operaciones especiales, bien por el material que tienen que utilizar, que no siempre está disponible en el resto de las unidades. Entonces, son misiones normalmente muy específicas, muy puntuales, que requieren, como digo, un alto nivel de preparación, de entrenamiento, de ejecución y, en fin, que se distingue un poco del resto de las unidades normales del ejército. ¿Y de dónde nacen realmente? ¿De dónde vienen? Bueno, eso, si nos remontamos a muchos años atrás, la palabra que hemos empleado mucho aquí en España es guerrillas, ¿no? Guerrilleros, guerrillas, que viene de la época de la lucha de la independencia contra los franceses. Entonces, los franceses, que pensaban que en España iba a ser coser y cantar, por así decir, valga la expresión, se encontraron con pequeñas partidas de españoles que se echaban al campo y empleaban un tipo de lucha irregular que no habían conocido hasta entonces los franceses, ¿no?, que estaban aquí invadiendo España. Llegaban, atacaban, se disolvían, se volvían a concentrar en otro sitio, volvían a atacar lejos de allí porque habían caminado toda la noche, y entonces nació ahí la guerra de guerrillas, una guerra irregular que después empezaron a copiarnos otras unidades especiales del mundo, los ingleses, mucho después los americanos, las fuerzas especiales americanas, al menos una parte de esa forma de
de combatir, ¿no? Ojo, porque lo que estás a punto de ver en este podcast es una completa locura. Tened en cuenta que las 3 personas que tenía aquí delante han dedicado prácticamente su vida entera a operaciones especiales. De hecho, estas 3 personas forman parte de la cumbre de empleos que tiene el ejército, de la cumbre jerárquica. No todo el mundo llega a estos empleos, pero sí que hay mucha gente que lo intenta. La diferencia entre ellos y la gente que solamente lo intenta es el método de conseguir esto. Nosotros en Academia de Combate somos conscientes de este problema, y es por eso que hemos creado el curso de promoción interna y de acceso directo sin titulación a la escala de suboficiales y oficiales. Ya sea porque eres tropa y quieres ascender, o ya sea porque eres civil y quieres entrar directamente como sargento o como teniente, nosotros en Academia de Combate te podemos echar una mano, con un método validado por nuestros más de 2000 alumnos que han pasado por nosotros en la escala de tropa. Un temario sin paja, directamente al grano con lo que te van a preguntar, clases en directo y grabadas, y desde luego te ayudamos también con el tema de la planificación física, ya que de nada sirve sacar la mejor nota de España si luego suspendes las pruebas físicas, te vas literalmente a tu casa. Además, también te vamos a echar una mano con el tema de orientación militar, para que sepas cuál destino es el mejor para ti o qué especialidad escoger en el momento en el que decido ascender. Así que ya sabes, si quieres darle por fin ese cambio a tu vida profesional dentro del ejército, te dejo nuestro número en la primera línea de la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, continuemos con el podcast, que es una pasada. Entonces, desde entonces nos viene esto. Si bien es verdad que si nos remontamos mucho más atrás, a la época de Viriato, por ponerte un personaje muy conocido, ya empleaba un tipo de lucha irregular, ¿no? También, de este tipo, ¿no? O sea que era un poco, lo llevamos en la sangre, los españoles, ¿no? Pequeños núcleos que luchan contra grandes núcleos. Después se difuminan entre la población civil a veces y de ahí nacen las operaciones especiales, sobre todo en España. Y continuando con lo que contaba el general Bataller, si nos remontamos por mi parte más al pasado más reciente, en concreto las unidades de operaciones especiales españolas se crearon, bueno, en la Guerra Civil hubo, pero se desmantelaron después de la Guerra Civil y en los años 60 se siente la necesidad de tenerlas. ¿Por qué? Porque en esa época de los años 60 hay varios conflictos. Está por un lado el conflicto en Argelia con los franceses, está el conflicto de Vietnam, el conflicto del Sáhara, en Sidif ni en el Sáhara. En todos estos conflictos había un patrón, que era unidades convencionales luchando contra unidades irregulares. Entonces hacía falta crear ese tipo de unidades para combatir a esas unidades. Entonces por eso en los 60 se crean en concreto las primeras compañías de operaciones especiales, que su cometido era lucha de guerrillas y contraguerrillas y lucha subversiva, que luego se va expandiendo, como ha dicho el general, a esas misiones que se llevan a cabo hoy en día. Pero ese es el origen de las unidades hasta el día de hoy. Luego una evolución que hay, que eso a lo mejor Joaquín la puede explicar también. Sí, bueno, un poco más doctrinalmente las operaciones especiales no dejan de ser operaciones militares llevadas a cabo por unidades especialmente organizadas, diseñadas, instruidas y adiestradas y equipadas para realizar objetivos y atacar objetivos de alto valor y gran rendimiento con métodos, tácticas, técnicas y procedimientos que no utilizan otras unidades. Y además lo hacen en todo el espectro de las operaciones militares, en paz, en crisis y en guerra. Esto sería más bien una especie de definición un poco más doctrinal, ¿no? Y bueno, pues ya dadas sus características, pues lógicamente estos objetivos y el riesgo que se tiene que asumir, no solo el físico por parte de las unidades que van a participar, sino por parte de quien decide su empleo, pues pueden asumirse o deben asumirse quizás riesgos incluso políticos. Y, mi coronel, ¿la guerra de guerrillas qué es exactamente? Bueno, la guerra de guerrillas es la lucha, en principio, del débil contra el fuerte. Entonces, nace a partir de ahí. No se puede un ejército, un país, una nación, no puede enfrentarse a campo abierto a un ejército regular, y entonces a partir de ahí surge la guerra de guerrillas. Solo y exclusivamente con la guerra de guerrillas no se va a ganar tampoco una guerra. De hecho, en los ejemplos que han puesto los generales, una de las cosas que innovó
España fue esa forma de gestionar la actuación de los guerrilleros, la actuación de las guerrillas, con los objetivos del ejército regular, ¿no? Entonces, nace normalmente a partir de ahí, a partir de no poder enfrentarte a tu adversario y tener que emplear otros métodos para hostigarle y tratar de batirle. Para continuar con el nacimiento, ¿no? Que lo ha dicho muy bien el general Íñiguez, resaltar que las primeras formación fue en la Escuela Militar de Montaña, que se llamaba así exclusivamente de montaña, ¿no? Vieron la necesidad de que hubieran unidades de este tipo dentro del ejército español y entonces recurrieron a la escuela militar que se encuentra en Jaca, como que allí podría ser donde mejor pudiesen organizar el embrión de estas unidades. ¿Qué hicieron? Cogieron a montañeros, gente que había hecho el curso de montaña, que en aquella época duraba 2 años, y de los que estaban más fuertes y tal, hicieron una primera selección para que los que voluntariamente quisieran hacer el curso de operaciones especiales. Decir que a pesar de la selección que hicieron y de lo preparados que estaban, el curso no lo superaron todos, de lo exigente que fue desde un principio, ¿no? Y de ahí, al cabo de 2 años, creo que fue, ya salió el curso definitivo y con el tiempo se llamó ya de operaciones de guerrilleros durante 6 años y después ya le cambiaron el nombre de operaciones especiales. Y lo bueno que tiene la Escuela Militar de Montaña, que ya después cogió también el añadido de operaciones especiales, es que la formación de los mandos que por allí pasaban, muy exigente, como acabo de decir, que no todos pueden entrar por la exigencia de las pruebas de ingreso, que a lo largo del curso algunos causan bajas y no dan la talla, y que después, al finalizar, todos salen un poco uniformados en una preparación muy exigente que después va a servir para cuando vayan a mandar soldados de operaciones especiales, ser un ejemplo a seguir, ser los primeros en dar ejemplo, valga la redundancia, etcétera, ¿no? Es un poco la esencia del nacimiento de las operaciones especiales. ¿Vale? Y ya como modo de curiosidad, ¿de dónde viene el emblema? ¿Por qué un machete? ¿Por qué las ramas del roble? ¿De dónde nace esto? Yo ahí sí que, si me lo permitís, no quiero hablar demasiado. Es que resulta que aquí cerca de donde estamos está el Rincón Bello, que íbamos aquí de maniobras. Cuando yo mandaba el GOE 3 íbamos ahí de maniobras y tal, y un día aparece ahí un señor mayor con un bastón que se presenta como el antiguo subteniente armero que había estado en la Escuela Militar de Montaña. Y digo, hombre, encantado y tal, en la escuela, cuéntame, y había estado en la División Azul también, ¿no? Y entonces estuvimos allí un rato hablando y me contó que él, cuando estuvo en la División Azul, había un distintivo que era el de las fuerzas de asalto, creo que era, cuando habían estado en diferentes combates de asalto de infantería, era un emblema que llevaba un fusil así torcido y tal, ¿no? Que va a servir de referencia para crear el emblema de guerrilleros. Y entonces dice, yo estaba, como era el maestro Almero, cuando llegamos a Jaca me hice un poco joyero, ¿no? Tenía allí una tienda también que hacía... Y entonces dijeron que querían hacer un emblema de los guerrilleros. Y me preguntaron a mí y tal, porque yo era el que tenía que hacer el diseño Y dice, pues mire, yo tengo este emblema que pienso que si se le pone esto de roble y en lugar de un fusil, un machete típico español, podría quedar bien. Entonces lo estudiaron, hubo otras modalidades posibles y al final el mando de allí, de la escuela, el director y tal, decidieron hacerlo. Y él entonces hizo el molde y de ahí salían todos los emblemas guerrilleros que daban a los alumnos, salían de ahí. O sea, fue el primero que hubo. Es más, el molde lo mantenía aquí y o tenías escudos que habían salido de ese molde y a mí me regaló uno que aún conservo ahí en una vitrina, vamos, como uno de los primeros que se hizo en operación especial. Y de ahí nace el emblema de guerrilleros. ¿Y qué representan las operaciones especiales para ustedes? O sea, para ir y que el espectador pueda identificando uno a uno, ¿cuántos años de su vida le han dedicado a estas unidades? Bueno, pues si quieres empiezo yo. Yo, el que más tiempo yo creo que ha sido el coronel Moreno, de los que estamos aquí. Yo prácticamente la mitad de mis años de servicio activo he estado en unidades de operaciones especiales. Pues estaba de teniente, capitán, en todos los empleos excepto en el empleo de comandante. Entonces, obviamente significa mucho, porque es media vida dentro de una profesión que te encanta y que amas, una parte específica que amas todavía un poquito más, ¿no?, que el resto.
Y entonces para mí, desde luego, es una satisfacción poder haber dedicado tanto tiempo a las unidades de operaciones especiales, pero no soy el que más, ni mucho menos, ¿eh? Yo realmente, aunque no eran operaciones especiales propiamente reconocidas, pero la primera contacto que tuve fue de teniente, después de hacer el curso de operaciones de guerrilleros, de operaciones especiales, estaba destinado a una legión y entonces habían nacido las secciones de operaciones especiales, las OEs, y estando en la cuarta bandera me dieron la SOE de la cuarta bandera, ¿no? Ahí se hacían cosas que había aprendido yo en el curso, similares y demás. Después, cuando ascendí a capitán y volví a la legión, el capitán que era diplomado yo, coordinaba las OEs de las 3 banderas durante una época, unos años, hasta que salió que querían crear la bandera de operaciones especiales de la Legión, la UEL. Y hacían falta alumnos para poder rellenar los cuadros que faltaban. Estaba la unidad de la UEL, pero querían ampliarla a una unidad tipo batallón, en este caso bandera. Para lo cual hicieron un curso en Ronda de operaciones especiales y allí fuimos agregados de capitanes profesores, gente que estábamos diplomados, el general Coloma, el general Coloma de ahora, coronel Palomino, en aquella época éramos capitanes, etcétera, y también fui yo. Y ahí tuve ya la segunda experiencia de operaciones especiales en el curso. Y de ahí ya marché destinado a cuando se creó el GOE-3, fui uno de los capitanes fundadores que se creó en Alcoy y estuve allí de capitán. Y después, cuando ascendí a comandante, tras un paso de 2 años por montaña, fui de comandante jefe del GOE-3 durante 5 años y después 5 años más lo hicieron en el mando de teniente coronel. Estuve allí 5 años de teniente coronel jefe del GOE-3, que estaba aquí en Alicante. Y por último, cuando ascendí a coronel, después de mandar el tercer tercio, también tuve la ocasión de estar aquí de coronel segundo jefe del mando de operaciones especiales. O sea que prácticamente la boina verde la he llevado de teniente haciendo el curso y de capitán en 2 ocasiones, de comandante, teniente coronel y de coronel. Bueno, pues yo he tenido la suerte y el honor de haber podido servir también en todos los empleos, en destinos de operaciones especiales. ¿Y qué representa? Pues representa mi vida, de los 40 años desde que salí de la academia, en el 85 hasta el 2025, que dejé mi último destino en actividad, mejor dicho, pues he servido 33 años. Entonces, pues, ¿qué es lo que representa? Mi vida. Yo creo que se resume de esa manera. O sea, cuando ustedes se ponen la boina que hoy llevan, ¿qué les recuerda? ¿Qué sienten? Bueno, pues una nostalgia, más que por la boina en sí, ¿no? Pero sobre todo, pues, orgullo de que Dios me haya permitido, en mi caso, el haber podido servir con todos estos años, pues con estos hombres, con estos compañeros que he conocido, con los superiores, mis subordinados y bueno, pues es eso, el orgullo y el honor de haber podido llevarla durante muchos años en la cabeza. En su caso particular, mi coronel, ¿usted se veía en alguna otra unidad cuando quiso ser militar que no sea el mando de operaciones? Pues la verdad es que no solo no me veía, sino que cuando fui a mandar de coronel el regimiento Palma 47, yo soy del arma de infantería, los generales también, lo primero que les dije a los hombres de mi regimiento fue que me tenían que enseñar a ser infante, porque realmente no había sido infante en toda mi vida. Había estado siempre así, entonces pues la verdad es que no me imaginaba. Y después de mandar al regimiento, pues tuve la suerte de que el general Íñiguez, que estaba recién incorporado como primer jefe en la creación del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, pues me permitió estar un año en comisión de servicio con él, en el Mando Conjunto, cosa que le agradeceré toda la vida. Y la verdad es que no me veía en otra unidad. Yo por alusiones, como he dicho, yo tengo que darle gracias a él que admitió y que estuvo un año entero en el MECOE con unas iniciativas que siempre tiene novedosas y que muchas de las cosas que hoy el MECOE sigue haciendo es gracias a las iniciativas que tuvo él cuando pasó por allí. Y yo lo mismo, que simplemente corroborar sus palabras. Es una satisfacción tremenda el poder llevar la boina verde con nostalgia, es verdad, porque todos lo llevamos en el corazón. Yo, como la pregunta es si me veía en otra unidad,
Yo lo cuento en el libro que he escrito. Yo me hice militar para ser boina verde. Entonces, una vez que entras en lo militar, es verdad que la vida militar tiene otras áreas también muy atractivas, ¿no? Paracaidistas, montaña, legión, tiene áreas muy atractivas. Pero yo me veía en el mundo de la boina verde y afortunadamente he tenido esa suerte de poder estar muchos años con la boina verde. ¿Y usted, mi general? Bueno, yo, si te soy sincero, yo tenía ganas de ir a la Legión, ¿no? Porque me ilusionaba desde siempre y tal. Y entonces, después también quería hacer el curso de operaciones especiales, ¿no? Estando en la Legión lo hice y entonces ya vi que empezó a partirse mi corazón en dos partes diferentes, ¿no? Por un lado la Legión, que me gustaba y tal, los legionarios y demás, y otro tema muy distinto que eran los guerrilleros, ¿no? Que también que son excepcionales, igual que... Entonces, en un principio quería ir a la Legión, después pude hacer el curso, como he dicho, de operaciones especiales y por suerte mía he estado en los dos sitios, ¿no? Compartiendo mi vida en las dos unidades, sobre todo en operaciones especiales, pero también algunos años en la Legión, ¿no? ¿Y qué representa para ustedes un militar del mando de operaciones? ¿Qué lo hace distinto a un militar de otra unidad? Bueno, pues voy a lanzarme a la piscina, pero cualquier persona, cualquier ciudadano no puede ser militar y sin menospreciar nada, creo que cualquier militar tampoco puede ser de operaciones especiales. Y quiero insistir sin menospreciar absolutamente nada. Cada tipo de unidad, cada tipo requiere un perfil de persona, de combatiente, con unas cualidades y unas características determinadas. Entonces, ¿por qué digo esto que a lo mejor al principio parece duro? Pues como ha dicho antes, me parece que ha sido el general Bataller o el general Iñiguez, con respecto a la selección, es que de momento ya para poder entrar a participar y ver la posibilidad si vas a ser un futuro mando de operaciones especiales o una futura tropa de operaciones especiales, ya pasas un proceso de selección importante. Pero es que todo lo que dura ese curso se podría decir que es una verdadera selección de personas, ¿no? Que luego van a ser extraordinarios soldados, extraordinarios oficiales y extraordinarios suboficiales los que no pasan en otras unidades del ejército. Entonces, por eso es por lo que creo que efectivamente pues no tienen ese algo especial que es pues esa selección sobre todo que se tiene que hacer. Sí, que además que es un proceso muy largo, porque el curso de operaciones especiales, tanto ahora que se hace, que son un curso escolar, como el que hace la tropa, que también son 6 meses de curso, es un curso exigente, pero luego una vez que uno llega a la unidad sigue siendo exigente la especialización que tengas dentro de tu equipo operativo, ¿no? Entonces, en todo ese proceso es un proceso largo, quizás es lo que se hace especiales, es un proceso muy largo de selectivo para seleccionar a los que valen para este tipo de misiones, que no es que sean mejores ni peores, que es para este tipo de misiones que ya explicaba al principio también el general Bataller, y que están acostumbrados a moverse en pequeños equipos, normalmente en territorio hostil, con mucha confianza en sus compañeros y en sus capacidades y asumiendo unos riesgos que el soldado convencional, por así decirlo, no tiene por qué asumir. Entonces, quizás todo eso es lo que le hace especial, ¿no? Yo creo que imprime carácter, ¿no? El curso, que ya se ha mencionado muchas veces, imprime carácter. Por así decir, cuando los que logran acabar el curso, pues la boina verde y el machete que decimos se mete ahí como en el corazón y ya te va a durar para toda la vida. Y dices, no puedo dejar mal a la boina verde y el machete que tanto me costó, que tanto sacrificio tuve que hacer para conseguirlo, ¿no? Y sabes que todos los que te rodean, que también llevan la boina verde, pues son como tú en cierta manera, ¿no? Pensamos igual, hemos pasado las mismas pruebas y entonces esa unión espiritual, por así decir, y el no deber ni poder defraudar a todos los que llevan la boina verde es lo que hace que tires siempre hacia adelante, que nunca eches un paso atrás, porque están acostumbrados a superar los obstáculos que vengan. Así te lo enseñaron en el curso y así lo vas viendo cuando después haces prácticas en las unidades, ¿no? Y eso es lo que más arraigo ha tenido, creo yo, en la tropa del reemplazo y también creo que en la profesional por la misma razón. La tropa siempre ha visto a los mandos que han dado siempre ejemplo, que han sido los primeros en hacer las pruebas más duras que se puedan presentar. Ellos los primeros y los demás les siguen. No dicen, se quedan sentados, dicen, ir vosotros delante. No, siempre los mandos dando ejemplo, tanto
en las pruebas concretas, como en las noches duras, lloviendo y demás, siempre el mando ahí presente y animando a la gente, ¿no? Y entonces eso es lo que crea, repito, un ambiente filosófico, social, tal, que une a todos los guerrilleros, mandos y tropa. Y que después, cuando los de tropa, que son los que más experiencia tengo, se licenciaban, querían volver a veces a ver su unidad, a ver sus mandos, por el recuerdo que habían obtenido de eso. Tú imagínate lo que es un soldado que es, yo que sé, albañil, panadero, estudiante, lo que sea, ¿no? Y que le dicen, usted tiene que estar 12 meses o 9 meses de servicio militar obligatorio. Y entonces él deja la profesión o los estudios y se va a un centro de reclutamiento de reclutas. Y aparecen por allí unos con la boina verde que le dicen, el que quiera trabajar mucho, estar todo el día en el campo, bajo la lluvia, haciendo pruebas duras, no vais a parar, va a ser muy sacrificado. El que quiera, y no cobraréis más que las demás unidades, ninguna, no vais a cobrar nada por ello. El que quiera que se venga con nosotros, le ponen ahí una película de las actividades que se hacen y la gente increíblemente se apuntaba. Eran una especie de aventureros y después veían que durante esos 11 meses, 12 meses que habían estado en el servicio militar haciendo algo totalmente diferente a su vida de panadero, de albañil, de estudiante, de pastor, de lo que fuera, ¿no? Volvían y ellos mismos se admiraban de lo que habían hecho, de lo que le habían enseñado y de lo que habían aprendido, y por eso después querían volver. Eso entra ya dentro del tema de los veteranos, pero es que yo, eso siempre me ha admirado de los soldados de operaciones especiales, de los guerrilleros. ¿Y en qué valor ustedes, que han estado muchísimos días de su vida de misión y han compartido días con ejércitos de otros países, qué valor tienen el resto de países y el resto de ejércitos del militar español? ¿Qué opinan de nosotros? Bueno, yo como creo que la opinión a nivel militar es muy buena. Yo tengo ejemplos dentro del mundo de operaciones especiales, que ellos lo recordarán porque seguro que participaron seguramente o los conocerían. Había una prueba que se llamaba Prueba Internacional de Patrullas de Operaciones Especiales, que el acrónimo era PIPOE. Había ejercicios que se hacían en Alemania, Sinderhannes, Pegasus, en Alemania o en Bélgica, en los que participábamos patrullas españolas de operaciones especiales. En todos estos concursos, que eran pruebas de operaciones especiales, en los que te cuento de Sinderhannes, Pegasus, era un supuesto táctico que te infiltrabas en terreno enemigo, tenías que informar de convoyes que veías. Sistemáticamente las patrullas españolas estaban entre las primeras, sistemáticamente. Lo que te daba ya una indicación de que el adiestramiento, el entrenamiento de las unidades de operaciones especiales españolas en concreto era muy alto, más que el resto de las patrullas que iban allí, ¿no? Luego, en operaciones internacionales, el coronel Moreno ha estado mandando equipo operativo en misiones internacionales, no hay ninguna diferencia. Es más, normalmente lo que cambia es que tenemos menos medios, a lo mejor que los ingleses, que los americanos, que los franceses, cierto es, pero en entusiasmo, en preparación, en mentalidad, yo creo que no hay nada que se pueda envidiar a nadie. Bueno, pues yo quisiera corroborarlo, lo que ha dicho el general, y además poner un ejemplo, que no voy a poner lugares tampoco, pero un ejemplo de lo que ha dicho y del valor del prestigio que tienen, y ya digo, es nuestra gente de operaciones especiales, porque no es ni por el material, que no tenemos los mejores ni los últimos, ni más en cantidad y calidad que otros. Pues un ejemplo es que en determinadas zonas de operaciones en las que había muchos países que aportaban unidades de operaciones especiales, la forma de actuar las operaciones especiales es con entidades de personal, unidades muy reducidas. El mando que estaba a cargo, el cuartel general que estaba a cargo de todas las unidades de operaciones especiales multinacional que había en esa zona de operaciones especiales, tenía unas exigencias a la hora de plantear determinadas y unos mínimos a la hora de plantear unas determinadas operaciones. Y la operación de cualquier unidad, sean letones, sean americanos, sean españoles, sean franceses, sean etcétera, ¿no? Pues tener una cantidad mínima de munición abierta y preparada para ser consumida, que son grandes cantidades, a pesar de que son entidades pequeñas, y entre otras cosas era tener una
QRF. QRF es una fuerza de respuesta rápida ante que ocurra alguna contingencia durante el desarrollo de la misión. Y entonces esa QRF, mientras la Unidad de Operaciones Especiales está desarrollando esa misión, está solo y exclusivamente pendiente de que pueda hacer falta su salida para solventar la contingencia que haya. Pues bien, en un determinado escenario, lógicamente las unidades se apoyaban, todas eran de pequeña entidad y pedían pues a un país oye, ¿te importa hacerme QRF para una operación que estoy planeando, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto? Accedían y entonces en la orden en el planeamiento de la misión entraban, lo autorizaba el mando y se realizaba. Pues bien, como digo, en un escenario determinado, los americanos de operaciones especiales solamente salieron en una época si le hacía de QRF el personal de las unidades de operaciones especiales españolas, del MOE. Yo hay otro ejemplo de un rescate en alta mar llevado a cabo por la Fuerza de Gran Naval Especial, Operaciones Especiales, que han pasado también por Jaca como los de tierra, que el presidente francés Sarkozy le pidió al presidente Zapatero, entonces presidente del gobierno, poder llevar a cabo esa operación de rescate de rehenes en alta mar, un rescate de rehenes que es de lo más arriesgado que puede hacer una unidad de operaciones especiales, porque sus tropas no estaban disponibles. Ya solo el mero hecho de que te pidan a llevar a cabo esa operación ya indica el grado de prestigio que puedes tener, que no son unos mindundis, sino gente preparada para hacerla. Lo mismo franceses unos años más tarde, cuando se abre la operación Takuba en Mali, que luego a la primer país, que es era una operación de operaciones especiales, exclusivamente operaciones especiales para acabar con la insurgencia maliense, a la primera nación que piden apoyo es a España. España a nivel político dice que no, pero la primera nación a la que se aproximan para decir, España, ¿nos podéis apoyar en esta misión? Pero la primera nación fue España, lo que indica claramente el prestigio, aparte de lo que ha contado, que eso también ha habido varias misiones. En Irak otra misión que se hizo fueron con los americanos y con la Unidad de Operaciones Especiales Española, que estaba con la Brigada Prosulta, te hablo de Irak de 2003. Hay muchos ejemplos de los que el prestigio ganado se demuestra. ¿Y usted, en general, qué percepción cree que tiene el resto de unidades del ejército español? ¿De quién? ¿De los boinas verdes? Correcto, sí. Hombre, yo pienso que los boinas verdes siempre han tenido un gran prestigio. Yo te repito que he conocido más y he escrito sobre el historial de las COEs y después de los GOEs, y lo que ocurría, por ejemplo, en aquella época que eran del reemplazo, que en un regimiento había una COE, ¿no? En otro regimiento de infantería había otra COE, en cada región había dos. Entonces, las COEs de voluntarios que no cobraban nada, al igual que el resto de las compañías de los soldados de ese regimiento, las COEs salían a instrucción nocturna, volvían a altas horas de la madrugada, salían 10 días al mes al campo, estaban todo el día corriendo y tal, y entonces los demás soldados que estaban allí lo veían con sus propios ojos, con independencia de los comentarios de las actividades que hacían después en el mesón o lo que sea, ¿no? Y entonces, por lo que a mí me consta, de lo que he detectado yo, siempre había una especie de admiración de los compañeros de infantería, en este caso, por los de las COEs, ¿no? Ya después, cuando ya se hacen profesionales, pues vamos, yo tengo la experiencia de aquí, cuando empezaron a venir los profesionales, entonces esto era un centro de formación y tal, que no era lo mismo, ¿no? Pero también, en cierta manera, siempre, sobre todo cuando hemos ido de maniobras y hemos estado por ahí destacados, que ha habido contacto con otras unidades, cuando han visto que aparecían boinas verdes, siempre ha sido de respeto y admiración por todos los lados. Incluso cuando hemos tenido maniobras de lo que decís antes, con otros ejércitos aquí, ¿no? Que han venido aquí, se han hecho temas conjuntos, lo mismo. Sobre todo eran con los portugueses, Comangoe, Forces Goe, que una vez íbamos allí y tal, con los alemanes aquí también han venido varias veces, y siempre, muchas veces, los portugueses sí, porque nos conocíamos de muchos años, pero también como anécdota, aquí vino una especie de mini compañía, casi no llegaba a ser una compañía de alemanes, ¿no? Y entonces hicimos temas con ellos, y lo que me extrañó es que los temas nocturnos con fuego real, ellos no estaban acostumbrados por tema de riesgo, ¿no? Y aquí sí hacíamos golpes de mano con fuego real, disparando de noche con las trazadoras, avanzando la gente, haciendo un simulacro también de convoy para
para una emboscada, con los vehículos que pasaban, se paraban, se disparaba también con todo tipo de armas sobre los vehículos, se llegaba hasta allí, se explosionaban, se volvían. Claro, eso no estaban acostumbrados los alemanes. Cuando hicieron la primera vez ese tema, después de un correspondiente ensayo, estaban que alucinaban, o sea, daban abrazos. A mí me dio el jefe un abrazo de que él jamás había hecho algo como esto, con las medidas de coordinación y con el riesgo que suponía, pero todo bien controlado, y que era una experiencia para él magnífica, ¿no? Entonces él se llevó ya un concepto que no había vivido como experiencia de los boinas verdes españoles, que después lo fue contando por allí. Cuando fuimos al año siguiente a las Inderhanes, que estaban ellos, vamos, nos recibieron con los brazos abiertos y que todo lo que nos hiciera falta, ¿no? Por poner un ejemplo. Vale, todos ustedes han hecho increíbles sacrificios a nivel personal, con sus familiares, con sus hijos, con sus parejas, por estar siempre a las exigencias de una unidad de las más exigentes del ejército, sino la que más. ¿Qué supuso eso para ustedes? ¿Eran conscientes realmente de todo lo que tenían que dejar de lado y todo lo que tenían que apartar por simplemente hacer sus funciones y ejercer lo mejor posible su mando? ¿Eran conscientes de todo esto? ¿O esto es algo que se dieron cuenta una vez ya estaban dentro? Bueno, pues en mi caso, personalmente, yo no tenía ningún ancestro que fuese militar. Yo procedo de una familia humilde, de un albañil y una ama de casa, y yo no me esperaba nada de cómo iba a ser la vida como militar una vez que saliera. Y además tuve la fortuna, tendré que decir, de casarme a la semana de haber salido de la academia y de tener mi boina verde, porque también tuve la fortuna de hacer el curso en mi último año de la Academia General Militar, y a partir del primer día ya pude estar destinado en operaciones especiales. Entonces, pues yo creo que he tenido mucha suerte con la esposa que he tenido, y realmente no me he dado cuenta de lo que he dejado atrás hasta el cabo de los años, ¿no? Quizá precisamente por eso, porque he tenido esa suerte, ¿no? Y sí, luego ya pues sí que ha habido pues como pasa en todas las familias, pues sus tiranteces en las familias y tal, y en mi caso pues ha sido siempre relacionadas, a pesar del apoyo de mi esposa, pues con el trabajo, ¿no? Con mi oficio. Pero como digo, he tenido mucha suerte. Yo creo que cuando empiezas en la carrera no, hay muchas cosas que no sabes cómo van a transcurrir, ¿no? Y qué implicaciones van a tener. Pero ahora, como dice el coronel, y si miras echar la vista atrás, bueno, ya te das cuenta también cómo te ibas de operaciones, ¿no? Porque también te das cuenta que durante los 6 meses que te ibas, la familia se queda atrás y es cuando más ocurren todas las cosas. Cuando el niño se pone malo, cuando tienes problemas en el colegio, y entonces te das cuenta que vas dejando muchas cosas atrás. Y yo lo único que quisiera decir es un homenaje a esas familias. Yo en mi caso es un poco el inicio, es como ha dicho el coronel, ¿no? Que yo vengo de familia, mis padres eran agricultores, no sabía ni lo que era la milicia, yo tampoco, no tenía ni idea. Me dio por ahí, por meterme en la Academia General Militar, salí teniente, y, como le he dicho, fui a la Legión, pero después, cuando ya quería lo de operaciones especiales, pues ya sabía un poco de qué iba, ¿no? Entonces, cuando me casé con mi mujer, afortunadamente, entre comillas, ella no conocía tampoco la vida militar, no sabía lo que le esperaba. Entonces, cuando ya la metí en el ámbito de las operaciones especiales, como los compañeros, que era capitán entonces, también les pasaba lo mismo, se reunían las mujeres entre ellas y entre ellas lloraban, ya se han marchado otra vez de maniobra, no sé qué, se apoyaban entre ellas y los hijos, había un ambiente familiar, sobre todo en Alcoy, cuando empezamos en Alcoy con el GOE 3, muy bueno. Y eso hacía que el tiempo que estábamos fuera, pues estuvieran un poco arropadas las familias con los demás compañeros y sobre todo con las demás mujeres, ¿no? Luego ya, cuando estuve aquí de comandante y teniente coronel, pues era un poco lo mismo, ¿no? Ella un poco pensaba en fin, que la vida militar sabía que era dura, y lo que desconocía a lo mejor que había a lo mejor otras unidades, porque no las había vivido, donde a lo mejor no se salía tanto al campo, no era tan exigente la formación de operaciones especiales, el día a día de operaciones especiales. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues afortunadamente en mi caso también mi mujer
se dedicó a ellos, yo casi siempre que podía también, ¿no? Pero estuve tranquilo. Ella me veía a lo mejor a mí tan feliz con mi boina verde haciendo todo lo que hacía y después le contaba que se sacrificó. O sea, me tengo que descubrir ante todo lo que ha hecho ella por mí y por la familia. Una cosa que a lo mejor no quedó clara en esta pequeña mesa que estamos haciendo es que independientemente de lo que tú salgas a operaciones, que eso todas las unidades salen lo mismo, 6 meses, 4 meses, lo que estuviese, ya seas de operaciones especiales, de la Legión, de lo que fuera, la vida en las COEs era diferente, porque teníamos todos los meses 10 días de campo. Todos los meses. Te ibas bueno, depende, pero no tenías un martes y volvías el jueves de la semana siguiente. Excepto en verano y en Navidad, que los 10 días de Navidad o los 10 días de verano los unías con otros 10 días de otro mes y te ibas 20 días a hacer la fase de nieve, que se llamaba, o 20 días a hacer la fase de agua. O sea, en total eran 120 días al año, o sea que eso es un tercio. Pero es que además de eso teníamos instrucciones nocturnas, miércoles, jueves en función de la unidad, servicios, tenías a lo mejor jornadas de 48 horas. Entonces, al final estabas más tiempo con la unidad que con la familia. Y por eso hay que hacer un homenaje a todas las familias de los militares en general y en particular de los Boinas Verdes. Las grandes olvidadas, las familias, porque ustedes cuando estaban inmersos en su trabajo, el tiempo entiendo que muchas veces pasaba volando. Pero esa persona que no está metida en ese momento ahí y que sí que ve el reloj y dice no estoy durmiendo con mi persona, me levanto y no está, me acuesto y no está, y a veces por el inminente peligro de su trabajo, la intranquilidad, sobre todo cuando están fuera. Una cosa que puede sorprender a los jóvenes de hoy en día es que en aquella época que estamos hablando no había móviles. Y cuando ibas al campo, en medio de la montaña, no había teléfono fijo tampoco. Entonces, normalmente estábamos incomunicados con las familias. Lo que se hacía es decirle al cuartel de la Guardia Civil más próximo dónde estábamos acampados y por si ocurriera algún incidente familiar de urgencia. Y a las familias les dábamos también el teléfono de la Guardia Civil o a la unidad, ¿no?, para que supiera cómo localizarnos. Entonces, solamente de esos 10 días que ha dicho el general, esos 10 días que empezaban un martes y acababan un jueves, creo que era, el mitad de camino era el sábado por la tarde, que en lugar de estar dando barrigazos y moviéndose de noche, lloviendo, no sé qué, se daba vidilla a los mandos y a la tropa para dar un paseo por el pueblo más próximo, ¿no? Y ahí sí que, claro, allí sí que había cabinas o había bares con teléfono y ahí es donde se daban novedades. Pero eran de los 10 días, nada más que solías contactar con la familia un día, cosa que ahora con el móvil y tal, afortunadamente, están todo el día varios mensajes y el WhatsApp y demás, como algo curioso. La idea principal era lo que se dice en inglés, no news, good news. La ausencia de noticias son buenas noticias, ¿no? Porque cuando hay algo malo enseguida te informan, ¿no?, a través de ese sistema de emergencia de la Guardia Civil. Vale. Hay un dicho, ustedes me confirman si es verdad o no, que un guerrillero en el momento en el que ha ganado la boina verde lo es para toda la vida, independientemente de que esté retirado o esté ejerciendo de cualquier otra cosa. Por eso creo que hay que poner también en valor el día, ese día bianual que reciben a todos los que han sido o son boinas verdes, aquí incluso en el propio cuartel del MOE. ¿Qué es exactamente el Día del Veterano y cómo funciona? Bueno, pues el Día del Veterano, como te he dicho antes, surgió ya cuando estaban los GOEs. Aquí, cuando yo mandaba el GOE 3, hicimos 3 encuentros de veteranos, cada 3 años en aquella ocasión. También sé que en los demás GOEs, en el GOE 2, en el GOE de La Coruña, también se hacían encuentros de veteranos. Cuando ya se reúnen, algunos GOEs desaparecen y se reúnen en el MOE, pues entonces se empezó a hacer un encuentro anual en el MOE, que después, en los últimos 2 o 3 años o 4, se ha hecho bianual en el MOE, pero en otra parte, en Jaca se hizo uno, en Colmenar Viejo otro, o sea que todos los años se está haciendo un encuentro de veteranos. ¿Qué pasa? Que los antiguos guerrilleros, los veteranos, tienen la oportunidad de encontrarse ese día con compañeros que hicieron el servicio militar en operaciones especiales con ellos, los coleguillas, los que sufrieron con ellos aquella marcha, ¿te acuerdas? Hablar, recordar viejos tiempos, en algunas ocasiones también ver a los mandos que tuvieron, que también a lo mejor van al encuentro de veteranos, y ver, pues a lo mejor el armamento actual que existe, que no se parece en nada. Nosotros sí que teníamos ahí, ¿no? Ahora no como ahora, que tienen aquí. Entonces, ese día puede ser
un día maravilloso para todos ellos, el encontrarse, todos con la boina verde, aunque sean de diferentes COEs, diferentes WOEs, todos tienen lo que decía antes, un espíritu común, el espíritu de la boina verde, del machete, que les aúna a todos, ¿no? Y que les hace estar orgullosos de este tiempo de servicio militar, como comentaba también antes, que han hecho y que les sirvió para aprender muchas cosas. Después ellos lo comentan, le dice, a mí me sirvió de mucho el haber estado en operaciones especiales, porque después aquí te enseñan, no hay obstáculo que no puedas vencer. Claro, y tú dices, ¿cómo que no? Claro que habrá obstáculos que no pueda vencer, pero claro, cuando ves que estar ahí el teniente o el sargento es el primero, después los compañeros te animan y tú lo pasas y ves que lo has podido hacer, ¿no? Entonces, después en la vida civil te aparecen problemas, obstáculos continuamente, y eso me lo han repetido muchos. Y cada vez que ha ocurrido eso me he acordado, en la COE me dijeron, nunca no puedo, no hay obstáculo que no pueda estar, de todo tipo, incluso a veces familiar, ¿no? Y eso me ha servido de mucho y se lo tengo que agradecer a ustedes y demás, ¿no? Entonces, el encuentro de veteranos es un día excepcional para los que han hecho el servicio militar en las COEs, o han sido profesionales también, ¿no? Pero sobre todo aquellos antiguos que ya son gente, también vienen a veces padres e hijos, dos generaciones, que el padre ha animado al hijo a que hiciera la mili y tal, y por supuesto hay hermanos también, ¿no? O sea, en general es un día de reencuentro absoluto. Sí, es un día más muy entrañable porque ya lo ha dicho perfectamente el general Bataller, ¿no? Pero es un día que se reencuentran gente que ha compartido vivencias. Y claro, en el día a día, no, porque uno puede estar en Madrid, otro puede estar en Logroño, otro puede estar en Canarias, otro puede estar en Bilbao, y del día a día no se ven. Y es una oportunidad única para volverse a ver, volverse a reír de las anécdotas pasadas, volverse a ver cómo están, actualizarse, y además, en los años que se hace aquí en el MOE también, tenemos la oportunidad de que el MOE hace exposiciones dinámicas y estáticas, con lo cual tienes también la posibilidad de ver la evolución de lo que tú tenías y cómo están ahora las unidades, ¿no? Y ver un poco, no te voy a decir que actualizarse en lo que hay, porque es imposible, pero al menos tener una idea de cómo están trabajando, qué tienen ahora y qué hacen ahora las unidades. Entonces, realmente en todos los que yo he participado, que últimamente creo que he estado en casi todos, en todos he visto que es un éxito. Y eso te anima a hacer el siguiente. Aunque sea mucho trabajo, te anima a hacer el siguiente. Perfecto. Todos ustedes comparten algo muy especial, y es que lo primero han sido o son oficiales todavía del Ejército de Tierra y han llegado prácticamente a lo más alto del escalafón. Muy pocos empleos son los que distan del máximo de la jerarquía militar. Mi pregunta aquí es, ¿un oficial del mando de operaciones tiene esa distinción en el aspecto de soy más próximo con mis suboficiales, con mi tropa, por el hecho de haber pasado un curso en el que se aplica tabula rasa y les igualan? ¿O creen que funciona exactamente igual que una unidad convencional? No, yo creo que esa parte de que es más familia. No solamente por el curso, que también, el saber que todo el mundo ha pasado por la misma, ¿no? Sino porque luego el día a día te da esa familiaridad. Como decía, antiguamente en las COEs estábamos 10 días al campo y más los 20 días de los meses en que no salíamos 10. O sea, en total 120 días. Es que ahora siguen una rutina, no te voy a decir que igual, pero muy intensa en cuanto a adiestramiento, en cuanto a ejercicios, en cuanto a operaciones. Entonces, esa vivencia que te da el día a día con tu teniente, con tu sargento, con tu cabo primero y lo que fuera, es mucho más, pero no es porque sea mejor y peor, es porque tu ritmo de vida. Además, siempre, normalmente, en operaciones especiales nos movemos en equipos pequeños, con lo cual, a lo mejor una unidad tipo batallón o bandera sale de maniobras tipo bandera. No se puede hacer la misma vida que cuando sale un equipo pequeño y está un montón de días juntos sufriendo debajo del mismo agujero, haciendo tus necesidades en el mismo agujero, ¿no? O sea, el nivel de confianza que se alcanza es mucho mayor. Y ese nivel de amistad, compañerismo también es mayor. No, antiguamente yo siempre retrocedo más que los compañeros, ¿no? Antiguamente, normalmente cuando hacías ejercicios, se actuaba por binomios para apoyarse uno al otro y tal. Entonces, lógicamente, el capitán era el único que había y no iba con el teniente de binomio, iba con un soldado de operación especial, a lo mejor el que llevaba la radio y tal. El teniente iba con un soldado, el sargento iba. Entonces, estaban todos por binomios y la vida, porque el binomio a lo mejor dormía, un saco de dormir al lado de otro. Por la noche, si dormían algo, el día que cuando descansaban, y estaban haciendo una unión extraordinaria, ¿no? A la hora de compartir la comida y demás. Entonces, cuando eso unía a la gente para toda la vida ya. Yo tuve un teniente, yo tuve un sargento, yo tuve tal, y entre ellos estaban muy unidos. Por supuesto, el capitán con los tenientes y los sargentos, porque cuando no eran este tipo de maniobras, sino que se comía juntos,
los mandos, pues estaban allí un pequeño grupo de mandos comiendo juntos y ahí contando anécdotas que habían pasado, y había una unión de compañía. Los mandos de la compañía eran una familia, la compañía en sí era una familia, pero los mandos aún con mayor razón, ¿no? Bueno, yo esto trasladado un poco a la época actual, como ha dicho el general, lógicamente ya hemos visto desde el principio de la mesa esta, se opera en equipos muy reducidos. Entonces, cuando operas en equipos muy reducidos, las misiones son muy importantes. Cada uno de esos hombres tiene una serie de cometidos que es él el que los tiene que hacer, independientemente que sea soldado, cabo, sargento, cabo primero, teniente o el capitán. Como digo, son muy reducidos. Los planeamientos de cada una de las operaciones requieren el tener previstas un sinfín de contingencias, pero un sinfín de contingencias. Todo esto se realiza con un personal, una persona que también está con el equipo, y que cuando sale el equipo operativo a realizar su misión, él se queda en un órgano que es de conducción, y teóricamente se ha quedado con todo el planeamiento, con todas las contingencias que pueden existir. Tiene que llegar, y llega a tal elevado conocimiento de cómo es cada uno y cómo son todos los componentes del equipo, que todas las contingencias que pueden pasar, al final no puede estar todo absolutamente escrito, aparte de que te puede fallar el conocer que han tenido una contingencia. Bien, pues el nivel de conocimiento de cada uno en esa familia que es el equipo operativo tiene que ser tal que el hombre que se queda aquí, que se queda en la conducción, tiene que saber: esta gente ahora está haciendo esto, y no está puesto en los papeles. Esto solamente se puede llegar a tener si el nivel de compenetración, de cohesión, de familia, de conocimiento de todos y cada uno de los hombres, y entre todos y cada uno de los hombres, es profundo. ¿Y qué consideración tienen para ustedes los suboficiales? ¿Qué supuso en su día a día? ¿Qué apuros le sacaban? Bueno, el suboficial es quizá el eslabón fundamental de la cadena militar, pues es que da muchas veces permanencia a las unidades, ¿no? Los oficiales de teniente solemos estar 3-4 años en la unidad, de capitán a lo mejor ahora empiezan 3 años como máximo en la unidad, y sin embargo el suboficial es el que le da esa permanencia, ¿no? Yo creo que es un valor, como digo, fundamental, pero es que además cuando tú llegas de teniente, aquí hablo en primera persona, ¿no? Yo llego de teniente a una COE sin ninguna experiencia de mando, porque yo salí de la Academia General Militar, estuve un mes en un regimiento, me fui a hacer el curso de operaciones especiales, estando en el curso salgo destinado a la COE de Bilbao, me incorporo de teniente a la COE de Bilbao sin ninguna experiencia de mando. Yo tenía a mis sargentos que me libraban muchas veces de errores que podía cometer como novato en el ejercicio del mando, ¿no? Y gracias a esa sabiduría que te van también los otros tenientes, obviamente, también tu capitán, que es un elemento clave para un teniente, quién fue su primer capitán, porque también te marca para toda tu vida, yo creo, o te puede marcar, vaya. Pero también los suboficiales que tengas también te marcan, porque son normalmente gente más veterana que tú, que lleva ya tiempo en la unidad y que te enseñan a ser un mejor teniente y te enseñan luego a ser un mejor oficial en los siguientes pasos. Entonces yo creo que es un eslabón fundamental, que hay que cuidar y hay que sacarle realmente el valor que tiene. Totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Es que el suboficial que ha hecho el curso de operaciones especiales, junto al teniente, al capitán que lo han hecho allí, porque allí era todo el mundo igual, hacía las mismas pruebas y demás, después al ir a la COE va a estar muchos años, porque lo que ha dicho él, los tenientes hubo una época que en 3 años ascendían a capitán, hacían un curso y estaban 2 años. Entonces, el sargento estaba allí muchos años, después estaba de sargento primero y de brigada, mandando de brigada auxiliar de la COE, ¿no? Que era ya el que más sabía, ¿no? El que iban los sargentos a preguntarle a él, ¿no? Entonces, cuando llegaba, yo como norma, de acuerdo con lo que ha dicho el general, cuando llegaba, yo estaba aquí de comandante y después llegaba un teniente destinado nuevo, con 2 estrellas, y se presentaba en mi despacho.
y le decía, mira, te voy a dar varios consejos o varias órdenes, ¿no? Una de ellas, en relación a esto, te vas a encontrar ahí con unos sargentos que son fabulosos, que ellos han hecho el mismo curso que tú, de operaciones especiales, saben como tú, y tienen mucha experiencia. El tema de accidentes, el tema del uso de las normas de coordinación para que no haya accidentes, del fuego, de tal, del agua, de esto y del otro, saben mucho. Y tú a veces querrás hacerte ver que es el que manda eres tú, ¿no? Pues sé un poco de modestia en ese sentido y aprende de ellos. De ellos vas a aprender mucho. Tú eres el responsable último que tienes que decidir, pero los sargentos son realmente los que más saben, los que más experiencia tienen, los que manejan a los soldados en íntimo contacto con ellos, porque no hay escalones intermedios, excepto los cabos y cabo primeros. Entonces, tenéis que apoyaros en ellos siempre y cuando toman las decisiones oportunas. El sargento en las COEs, como ha dicho él, en todas las unidades, ¿no? Pero en las COEs es un eslabón fundamental. Bueno, pues yo poco más tengo que añadir. He podido experimentar, gracias a Dios, lo que han dicho los dos generales, y voy un paso más allá, no solamente de guía, ejemplo, experiencia que tenían cuando yo salía de teniente, sino que hay un par de ejemplos que he vivido y que no los voy a detallar para que así todo el que pueda escuchar esto busque la revista Boina Verde, en la que escribí un artículo específicamente de estos dos detalles. Y es que yo siempre me he considerado que he tenido una buena forma física, y cuando era teniente pues estaba con mis 30 hombres en una de tantas. Bueno, me ha pasado al menos en 2 ocasiones, o 2 ocasiones son las que yo siempre he recordado para poner este otro ejemplo de mis suboficiales. Y en 2 ocasiones he tenido una pájara tremenda, tremenda, que no me ha pasado nunca, ni corriendo a los 101, ni haciendo triatlones, ni haciendo maratones. No me ha pasado nunca. Y sin embargo me ha pasado estando con mis hombres, y el único que se ha dado cuenta ha sido uno de mis suboficiales en cada una de estas épocas, y no han permitido que se dieran cuenta mis soldados, mis guerrilleros, para que su líder, que en ese momento tenía que ser yo, siguiera siendo un líder. Nadie, absolutamente, y desde luego no paramos de hacer lo que teníamos que hacer, los 30 que estábamos allí, incluido el teniente. Y bueno, eso lo cuento en un artículo de la revista, y que los escuchantes, los que se pongan a ver este podcast, la busquen. Y vamos a bajar al otro peldaño. ¿Y la tropa, mi coronel, qué consideración tiene con respecto a cualquier persona que se haya aventurado a ser militar en la escala de tropa y haya pasado por el mando de operaciones? Pues yo creo que así a bote pronto, pues algo parecido a lo que hemos dicho y lo que dije antes sobre los oficiales. Y además ahora sí que voy a dar otro ejemplo, en este caso de la época del servicio militar obligatorio, que lo conoce todavía más el general Bataller. Yo siempre he dicho, cuando íbamos a los CIRES, después de enseñarles y decirles que lo iban a pasar mal, que iban a tener menos permisos, que menos fines de semana, que iban a cobrar lo mismo, etcétera, pues había gente que se aventuraba a levantar la mano y luego les hacíamos unas pruebas y tal, y a los demás los mandábamos fuera, ¿no? Yo siempre he dicho que aquellos ya que habían levantado la mano, y no habían venido a las unidades de operaciones especiales, ya eran distintos a aquellos que no habían levantado la mano. Y no los he conocido nunca. Han levantado la mano, luego se han quedado allí, pero a aquel chaval que levantaba la mano, aunque no hubiese venido, para mí ya tenía algo distinto a todos los demás. Eran especiales, ¿eh? Yo también, yo tanto de teniente en la COE de Bilbao como luego de capitán en la COE 12 en Colmenar Viejo, la tropa que yo tenía de reemplazo, no era profesional. Y tenían mucho mérito, porque nosotros, a fin de cuentas, los cuadros de mando hacíamos lo que nos gustaban, pero nos estaban pagando por eso, ¿no? A fin de cuentas. Ellos venían, como ya se ha dicho repetidas veces, venían sabiendo que iban a pasarlo mal. Bueno, mal, que iba a ser duro, que iba a ser muy duro, pero sabían que también que iba a merecer la pena, porque muchos de los que se apuntaban
venían por el boca a boca, de viejos o de veteranos suyos que habían hecho servicio militar en la COI y decían, merece la pena, es duro pero merece la pena. Entonces, ese boca a boca funcionaba muy bien. Y de luego que tiene un valor para mí tremendo la tropa de reemplazo, porque venía sin pedir nada a cambio, su único objetivo era tener la boina verde, podérsela ganar dignamente, y una vez que se la ganaban, mantenerla dignamente, la boina verde, porque uno de los peores castigos que había para un guerrillero era quitarle la boina verde. Claro, era solo cuando hacía algo grave realmente que dices, esto no es digno de hacerlo por un boina verde, pero era el castigo peor que se le podía poner a un guerrillero, era quitarle la boina verde. Eso te dice mucho de él, de ese afán que tiene, y lo ves hoy. O sea, lo ves, muchos de los que están por aquí cerca son guerrilleros de tropa de reemplazo, que después de un montón de años te siguen viendo con un espíritu de unidad, con un cariño, que dices que es realmente asombroso y te llena de orgullo, la verdad. No, es casi repetir lo mismo que he dicho antes. Es que tú imagínate a alguien que está haciendo un oficio civil, que cuando se apunta, resulta que lo que no había hecho nunca era hacer prácticas acuáticas, ¿no? Incluso ponerse una botella ahí y tal, ¿no? Y era algo novedoso para él. Increíble, fíjate lo que he hecho. Después resulta que se iba a esquiar y hacer, no ya esquiar, aprender a esquiar, sino hacer marchas ahí duras y tal, por la nieve, y no sé. Entonces era otra experiencia novedosa para él. Había algunos que sabrían esquiar, pero otros muchos no. Después resulta que había unas prácticas de supervivencia, 10 días ahí de supervivencia, alimentándose de los recursos naturales y demás del campo que antes se había enseñado o qué tal, ¿no? Entonces, las experiencias, la topografía de saber moverse por el campo, en aquella época no había GPS ni cosas, era con el plano, con la brújula, y sin plano ni brújula, aprendiendo de memoria el este. Aquello eran toda una serie de novedades, de experiencias novedosas, que iban siempre con la boca abierta, ¿no? Serían duros en muchos casos, depende de la habilidad que tuvieran para unas prácticas o para otras. Explosivos, el tiro, en fin, que cuando acababan allí se iban con una experiencia increíble que luego han agradecido, como he dicho antes. Yo sí que una cosa que quiero aclarar, que estamos diciendo un dato que no es correcto, que no cobraban nada. Cobraban 6 pesetas por día de campo y 12 pesetas, perdón, 6 pesetas por día de cuartel y 12 pesetas por día de campo. Como eran 10 días de campo y 20 de no campo, eran 120 pesetas al mes, que al cambio de hoy no llega a €1. Eso es lo que cobraban de más con respecto al resto de los soldados. El tema del sueldo y ser militar es algo que yo creo que prácticamente nadie, y de esos pocos que igual sí ya se equivocaron de profesión, Desde el luego. meterse al ejército Desde luego. por exclusivamente el dinero, Desde más luego. que por la sensación y la satisfacción del deber cumplido y de cumplir con tu país y contigo mismo también. Me gustaría preguntaros por qué, una vez habéis terminado vuestra carrera profesional, seguís vinculados a esto, en este aspecto, a través de la federación. ¿Qué funciones tiene esta federación y en qué consiste realmente? Bueno, quizás porque ahora soy el actual presidente de la federación, que relevé al general Bataller, por cierto. Los veteranos Boina Verdes se han ido asociando por muchas veces de motu propio, por iniciativa de algunos en particular, que se iban juntando, porque como decía antes el general Bataller, era muy tradicional que las COE celebrasen su 25 aniversario, o los reemplazos se reunieran para celebrar cualquier cosa, ¿no? Entonces eso se ha ido fermentando en asociaciones que están desperdigadas por toda España. Posteriormente se vio la necesidad, a lo mejor, que había que darle un paso más, que era, y eso lo puede quizás mejor explicar el general Bataller porque estuvo de presidente antes que yo, pero se dio la necesidad de que si nos federáramos podríamos tener más voz, podríamos ser, y esas actividades que cada uno hacía de manera independiente, poderlas coordinar mejor, de manera que no se pusieran eventos uno encima del otro, que hubiera una relación mejor entre las asociaciones, que uno aprendiera del otro, y mira lo que hacen estos, que es muy interesante, ¿por qué no lo hacemos también nosotros, que es interesante? Y de esa experiencia pues surge la federación. La federación ahora mismo lo que sirve es para mantener esos lazos de unión, ser un poco la voz ante organismos nacionales, españoles, o ante las Fuerzas Armadas, porque la diferencia con otras, la Real Hermandad que existe de veteranos, es que las asociaciones, en concreto las de veteranos Boinas Verdes, la mayor parte de los asociados son personal de tropa. Y no en todos los estamentos están representados el personal de tropas, no en todas las hermandades, si quieres llamarlas así, de veteranos. Sin embargo, estas específicamente son básicamente personal de tropa, con lo cual tiene un plus también, ¿no? Por eso que hablábamos antes de la importancia de la tropa de Reemplazo. Entonces yo creo que todo eso hace que la federación esté, y que yo creo que sí, que
que sirva para mejorar esa visibilidad de las asociaciones, esa posible cultura de defensa que también colaboramos, apoyo a la captación en su caso a través de las actividades que se hacen, mantener el espíritu, la unidad, el compañerismo y el origen, como digo, quizá las habla mejor el general Bataller y el coronel que han estado en la junta anterior. Bueno, él era el vicepresidente, que era mi brazo derecho, y ahora también aprovecho para agradecer el apoyo que tuve siempre de Joaquín, que es fabuloso y es el guerrillero que más tiempo ha estado. Después del House creo que es el que más tiempo ha estado. No, pues después del House no, más que el House. Entonces, el tema de la federación, con asociaciones que estaban, lo que dice él, se reunían por ahí y tal. Entonces, la idea era un poco potenciar esas asociaciones y hacer que se reunieran todas en una federación. Y el motivo era dar visibilidad, aprovechando las nuevas tecnologías, dar visibilidad a los veteranos y a sus asociaciones, animándoles a que se asociaran, que vieran que prácticamente no tienen nada que perder y que tienen mucho que ganar, porque así están informados, para empezar, de lo que se hace en el día a día, que siempre hay actividades que organizan las asociaciones, y también para cuando hay un encuentro de veteranos y demás. Entonces, la idea surgió primero en hacer una página web que tiene muchas secciones. Una de ellas es la revista Boina Verde, donde se empezó a publicar la revista Boina Verde para esas actividades que hacen las asociaciones, para recopilar el historial de las COEs, ahí están todos los historiales de las COEs, para recopilar fotografías y artículos antiguos, y creo que eso mucha gente puede buscar y verse su COE. Y ahí se habla de todo el historial que hemos reunido de su COE. Es algo importante y a lo mejor con eso ya se anima a asociarse a la asociación más próxima que haya, que aunque sea virtualmente le puede venir bien, ¿no? Y después, pues, por ejemplo, todos los YouTubes que habían por ahí relacionados con operaciones especiales se han volcado también en el YouTube que existe allí, ¿no? Y así podríamos hablar, se hizo la voz de la guerrilla para ir entrevistando a mandos y a tropa de los que han estado en las COEs y también poniéndole, o sea, dejándolo allí en el YouTube. Pienso que la revista Boina Verde y los extras que se han hecho ha sido fundamental porque el historial de las COEs se estaba perdiendo. Los mandos, sobre todo los más antiguos, algunos capitanes fundadores, pues ya se estaban, por razones de edad, yendo al punto de reunión final que decimos nosotros, y por lo tanto había que aprovechar, aunque fueran mayores, que escribieran un artículo, que pusieran sus experiencias, y esa labor del historial de las COEs y de los COEs creo que es fundamental, que lo sepan los que vean este YouTube, que es fundamental, que existe y que es muy fácil acceder a ello. O sea que era un poco dar visibilidad a los veteranos y sobre todo aprovechar las nuevas tecnologías para ello. Yo quiero unir dos cosas que han dicho cada uno de los generales. El general Iñiguez ha hablado de cultura de defensa, el general Bataller ha hablado de la página web, fundamentalmente a partir de se puede acceder a todo lo demás. Cultura de defensa, página web. La página web, para el que no se haya metido y profundizado y navegado por la página web, lo recomiendo. Con los años, porque es muy joven todavía, a pesar de todo, pues es muy joven la página web, con los años va a ser un lugar donde cualquier escritor que quiera escribir un artículo histórico, menos histórico, etcétera, estudioso, quiera hacer un estudio de algo relacionado con las operaciones especiales en España, yo creo que a lo mejor dentro de muchos años, incluso una tesis, o sea, se van a poder hacer muchos estudios a partir de la información que se va volcando en la página web. Lógicamente, se tiene que seguir volcando información y no se puede volcar algún tipo de información hasta que no haya lugar a que pueda ser visible y de acceso a todos los ciudadanos, ¿no? Pero creo que hay que tener en cuenta pues esas dos cosas. Todo lo que va a haber allí, toda la información que ya está habiendo, que es tremendo, cada año había que aumentar y pagar más porque el espacio ocupa al revés. El espacio implica dinero y la cultura de defensa. Hay que tenerlo en cuenta que va a ser muy beneficioso. Y ahora que hemos hablado antes, perdón, del Día del Veterano,
Pues una de las labores de la Federación es el año que el MOE no lo organiza, porque el MOE lo organiza en los años pares, en los años impares, bueno, en los años que lo organiza el MOE, la Federación colabora con el MOE en la organización, y el año que el MOE no lo organiza, es la propia FEDA la que organiza este Día del Veterano. O sea, además de lo que se ha dicho, estos que son días importantes dentro del mundo de los veteranos. Otro ejemplo que quiero dar con respecto a la página web, por ejemplo, pues ha sido que una persona individual, un antiguo veterano de la COE 32, que ahora tiene 75 años, me pidió para el día 16 de mayo apoyo porque quería reunirse con gente de su reemplazo, de los años 70 estoy hablando, ¿no? Bueno, pues hay una de las secciones de la página web que se llama Busca tu binomio, pero es que además a través de los vídeos les he podido ofrecer una mañana con la evolución de las unidades de operaciones especiales hasta nuestros días a través de los vídeos que hay colgados en la página web. Hay que bucear mucho, hay que saber buscar, que yo no soy un especialista en buscar, y bueno, y seguramente que le seguiremos dando vueltas porque tenemos vocales muy, en fin, con mucho impulso, con mucha iniciativa, y cada vez encuentran buscadores más mejores para lo que cada uno quiere encontrar ahí. Yo me asombraba cuando dije antes que la gente se apuntaba voluntaria a la COE sin cobrar nada, o una peseta, vamos, y ahora los veteranos boinas verdes de la Federación, los que están en las directivas, por así decir, pues están, por ejemplo, Richard Escrivá es el que lleva la página web, que se ha pegado una cantidad de horas, yo he estado un poco coordinando con él para hacer cada una de las secciones, una cantidad de horas, y sigue en ello, enormes, sin cobrar nada, con carácter voluntario por ser antiguo guerrillero. Pero después, por ejemplo, la revista Boina Verde, que ahora la lleva ya para maquetar, y eso la lleva el director, es el presidente, y yo era el director. Yo antes maquetaba la revista, pero ahora ya no, la maqueta Miguel Ángel Porras, también se pega una cantidad de horas. Antes estaba corrigiendo todos los textos cuando estaba yo, y ahora maquetando y corrigiendo, una cantidad de horas enormes sin cobrar nada. JJ, el de los vídeos, que ha hecho un trabajo ahí de recopilación de vídeos increíble, sin cobrar nada. Ellos estaban trabajando, ellos trabajan. Richard, por ejemplo, se dedica a páginas web de otros sitios que sí que cobra, y cada uno tiene su profesión, sin cobrar nada. O sea, lo que hacían antes en la COE, sin cobrar nada, lo siguen haciendo ahora. Y así podríamos continuar con el resto de la directiva y el resto de los presidentes de las asociaciones y demás, secretarios y demás, que están ahí trabajando para los antiguos guerrilleros sin ver ninguna compensación económica a cambio, todo en plan altruista, con lo cual una vez más me descubro ante ellos. Es que además no solo eso, como dice el general, en plan altruista, es que muchas veces son iniciativas suyas, o sea, no hace falta decirles nada. No hace falta que tú le hagas una indicación, oye, hay que hacer esto. No, es que ellos son al revés. Mi general, ¿por qué no hacemos esto? Porque mire lo que he presentado, mire el artículo que he hecho, mire el vídeo que hemos, ¿qué le parece? Y tal. Si le parece bien, lo montamos lo subimos a la página web. Es realmente de admiración, realmente de admiración. Un trabajo enorme, el de todos ustedes, los que están dentro de la federación, y los que no se ven, que no salen en cámara, pero que están detrás. Y nada, desde luego que van a tener el enlace aquí en la descripción para que le echen un vistazo a la página web, a la federación, y sobre todo esa biblioteca que va a quedar ahí para generaciones venideras y que se va a ir poco a poco contribuyendo. Va a ser una biblioteca de contenido gigantesca, y yo sé lo difícil que es eso, y tiene una iniciativa muy buena, y espero de corazón que prospere muchísimo y la gente que venga lo continúe, ¿no? Y para despedir esta mesa, que ha sido un placer estar con todos ustedes, la verdad, de corazón, me siento aquí súper acogido, sería la pregunta del millón, en que el coronel ya la introdujo al principio, que es: ¿cualquiera puede ser militar? Bueno, pues yo digo que no. No puede ser cualquiera militar. Hay que renunciar a muchas cosas, y digo militar en general, no digo de operaciones especiales. Entonces hay que renunciar, hay que saber renunciar. De hecho, no tenemos reconocidos todos los derechos ciudadanos, no te puedes sindicar, no puedes expresar tus opiniones políticas, no puedes hacer muchas cosas, que lo sabemos cuando estamos aquí. Pero si es que además vas a ser de operaciones especiales, con mayor motivo tienes que restringir, tienes que ser mucho más discreto en tus actuaciones sociales. No tienes que hablar de determinadas materias con nadie, ni siquiera con tu esposa.
En fin, y yo creo que eso, pues realmente, y vuelvo a decir, sin menospreciar a nadie, creo que no todo el mundo puede ser militar. ¿Y ustedes, mis generales? Bueno, es una carrera de vocación, vocacional totalmente, ¿no? Como decían antes que eran los sacerdotes, los médicos, los militares y tal, efectivamente es vocacional, porque además te obliga a cuando asciendes, normalmente tienes que cambiar de destino, por razones de que no te puedes siempre quedar en el sitio donde estabas, ¿no? Entonces tienes que moverte con la familia o irte solo y la familia se queda. Ahora que muchas mujeres, afortunadamente, también ejercen su profesión, el militar tiene que irse solo y eso es un poco muy duro, ¿no? Aparte de las maniobras y demás. Entonces, al ser una carrera muy vocacional, pues, y que encima no está, no es de las más mejores recompensadas, ¿no? Ni mucho menos económicamente, pues hay que saber a lo que vas, ¿no? Cuando intentas entrar en la academia general o en la academia básica o de tropa profesional. No se puede decir casi mejor. Es una carrera que exige muchas renuncias, que se disfruta si te gusta, pero exige muchas renuncias y muchos sacrificios. Entonces, por un lado tiene la parte esta de sacrificios, tiene la parte que es vocacional y cualquiera que ejerce su vocación disfruta en cualquier profesión, pero no todo el mundo vale para todo. Entonces, efectivamente, no todo el mundo puede ser militar. Y el que lo sea, realmente pues tiene que tener en cuenta todo esto que ya se ha comentado de sacrificios, exigencias, renuncias, pero también como contrapartida que va a disfrutar mucho el día a día. Pues sin mucho más que añadir, de corazón, muchísimas gracias a todos ustedes por venir aquí. O sea, que ya de corazón y de parte de todos, muchísimas gracias por venir.